Tobías, Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Macabeo, Judith, Judith. ¿Cuál es el otro, hermano? ¿Sí lo tiene? Baruch. Sabiduría. Sabiduría. Ahí está. Mencionen los 7, hermano. Macabeos 2, 1 y 2. Entonces estuvimos viendo, ¿verdad? Tuvimos algunas citas bíblicas de los libros que estuvimos estudiando y por qué no fueron considerados algunos de ellos, bueno, estos 7 libros como inspirados por el Espíritu de Dios. En Macabeo estuvimos leyendo, viendo, también en Tobías, libro de Tobías. Vimos de que en algunos, ¿verdad?, hay recetas de brujería. En otros hay unos ángeles que aparecen ahí que mienten. Los ángeles de Dios no mienten. Y que hay que orarle a los muertos, que hay que ofrendar por los muertos, que las ofrendas salvan. Entonces todas estas cosas lo dicen en algunos de esos libros y por lo tanto pues no fueron considerados como inspirados, porque esto no es bíblico. Porque si se dice que la ofrenda salva, entonces Cristo en vano, ¿para qué vino a morir? Si una persona dando ofrenda se puede salvar, ¿verdad? Entonces, o orar por los muertos, ¿para qué Cristo vino a morir? Si con una oración un muerto puede purgar, ¿verdad?, sus penas y llevarlo a la gloria con unas cuantas oraciones. Entonces todo eso va en contra de la sana enseñanza de la palabra. Entonces estuvimos viendo en algunos de estos libros, ¿verdad?, de estas clases de enseñanzas. Pero bueno, vamos ahora a dar introducción a lo que es el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y esa es la teología que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Teología sistemática 1, el estudio que vamos a tener es el Antiguo Testamento, el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto de la palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Primera de Pedro 1:11. No puedo con los hombres. Primera de Pedro 1:11. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora por su bendición, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos concede, Padre Santo. Oh Dios amado, de poder, Dios bendito, estar reunidos, Padre, con este corazón dispuesto, Dios amado, a aprender de su palabra. Pedimos que nos ayude, ilumine, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, que podamos entender su palabra, explicarla, Señor, al mismo tiempo. Darnos el discernimiento, Dios amado, de su palabra, y que lo que estudiemos ahora, Padre, sea de bendición para todos nosotros y para aquellos que van a estar en estos videos, Señor. Le pido, Padre, que sea usted glorificándose, haciendo la obra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria. Pueden sentarse. Entonces decíamos, ¿verdad?, que vamos a dar inicio en esta ocasión o continuar el estudio del Antiguo Testamento. Decíamos el martes que el Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones, ¿verdad? Que eran, no sé si se acuerdan, históricos, poéticos, profetas, mayores y menores. y los primeros De la ley. libros de la ley, que se conoce como el Pentateuco. Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Entonces la primera sección es el Pentateuco, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces esos son los 5. ¿Usted estuvo? No, ¿verdad? Ok, vamos a anotar eso, ya sí lo tiene, ¿verdad? Las 5
secciones del Antiguo Testamento. ¿Pueden pedir copia mejor? Claro, hermano. Sí, esto, ok. Entonces es el Pentateuco, dijimos, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y luego sigue, la segunda sección es los libros históricos que comienzan desde Josué, hasta Esther, Esther, desde Josué hasta Esther. Y luego continúan los libros poéticos, esta es la tercera sección, libros poéticos que son desde Job hasta Cantar de los Cantares. Amén. La cuarta sección son los profetas mayores. Amén. Desde Isaías hasta Daniel. Los profetas mayores. ¿Por qué se les dicen profetas mayores? Tiene más Que capítulos. tienen más capítulos, los libros son más extensos, ¿no? Con más capítulos. Por eso le llaman mayores. No es que ellos sean mejores que los profetas menores, no. Sino que los libros de los profetas menores son libros más pequeños en capítulos. Y los libros mayores pues tienen más capítulos, ¿verdad? Son más grandes. Entonces, luego la última sección es los profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías. Desde Oseas hasta Malaquías. Son 5 secciones en las cuales se divide, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente desde 1400 hasta 400 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea que Malaquías llega faltando 400, algunos dicen 450 años antes de que el Mesías naciera, antes de que Cristo naciera. Hay un aproximado desde Malaquías hasta Mateo, ¿de cuánto tiempo? 400, Como 420. 450, ¿verdad? Algunos dicen 450. Yo recuerdo que antes el cálculo era de 400 años, de silencio. Pero luego, investigando los tiempos, pues se cree que son algunos 450 años que Dios no habló. Por eso se le llama, ¿verdad?, los 400 años o 450 años de silencio. O sea, silencio porque Dios no usó a ningún, hacia adelante, hermano, a ningún profeta. Nadie habló o Dios no habló a través de nadie. Silencio de Dios. 400 años, hermano. ¿Cuántas generaciones no pudieron haber pasado ahí? 400 años. Dios no quiso hablarles al pueblo. El pueblo adoraba a Dios. El pueblo sacrificaba todo ese tiempo. Tuvieron invasión, los conquistaron. Y bueno, ¿verdad? Recuerde, llegaron el imperio griego, luego el imperio romano. Entonces, el pueblo judío, todo ese tiempo, casi, bueno, estuvimos viendo, ¿verdad?, que la historia del pueblo de Israel casi siempre ha estado en cautiverio, ¿verdad?, en ataque, porque ha sido un pueblo desobediente a la ley, desobediente al pacto que Dios hizo con ellos. Entonces, veíamos acá, ¿verdad?, tenemos testamento, la palabra testamento, que nosotros tenemos acá en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento en hebreo es berit. Berit. Algunos le ponen la H, ¿verdad? Pero berit, con T al final. Berit. Y esto significa pacto o alianza del hebreo. Pacto o alianza. ¿Ven? Pero también está ese término, ¿verdad?, del griego, que es la palabra diakeke, porque la H, como nosotros la tenemos, que es muda, ¿verdad?, pero en el griego habla, ¿verdad? Entonces, diakeke o diakeke, ¿verdad? ¿Qué esto significa? Pacto. Entonces, pero en el griego es esto, hermano. El pacto es de igualdad de condición. Pacto de igualdad de condición, que no es lo mismo que ese término hebreo. Porque en el griego es un pacto de igualdad de condición, o sea que las dos partes están en la misma condición, ¿verdad? Las dos partes en la misma condición. Es como que nosotros hiciéramos un pacto, ¿no? Acá, un contrato, un cierre que tanto la otra persona como yo tenemos igual derecho, ¿verdad que sí?
¿Sí o no, hermano? Amén. Igual derecho. Entonces ese es el pacto, o se describe el pacto del término griego, de igualdad de condición. Lo mismo del latín, que es la palabra testamentum. Testamentum. Y eso significa también pacto de igualdad. Pero el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel no es de igualdad. Recuerde que es Dios, y Dios es mucho más que el ser humano. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, ahora, ¿cómo es que es un Dios que es más grande que el hombre y que no está igual a la condición, y el hombre puede ponerse a la misma condición de Dios? ¿Cómo es que se puede hacer un pacto? Sencillo. Dios, que es el Dios soberano, trae sus condiciones. ¿Sí? Sus condiciones, Él trae su pacto. Recuerde que Él lo llevó al Sinaí. En el Sinaí podemos decir que las dos partes firmaron el pacto. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién dio las tablas de la ley, hermano? Dios. No es que, bueno, estaban las dos partes y decían, mira, eso que ha puesto ahí a mí no me gusta, mejor cambiémosle y pongámosle esto. Cualquier asunto, ¿no? Opinión de cualquiera de las partes, con igualdad de derechos. Amén, hermanos. Pero en este caso no. Dios escribe su pacto y lo presenta. El pueblo decide si lo obedece o no. Sí, amén. Entonces, si el pueblo dice sí, entonces se cierra el pacto. Pero hay condiciones que se debe de cumplir, y si no se cumple hay consecuencias. Amén. Entonces Dios habló claro, ¿verdad?, al pueblo, y el pueblo dijo, vamos a obedecer en todo lo que Jehová ha dicho. Estuvieron de acuerdo. Entonces Dios dijo, bueno, ¿están de acuerdo? Cerremos el pacto y que esté en vigencia desde ya. Amén. Entonces, en el hebreo, que es berit, pacto o alianza, que vuelvo a decir, no es lo mismo que el pacto que se entiende del griego y del latín, que es de igualdad de condición o de derecho. Amén, hermanos. Entonces, lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho un pacto, un nuevo pacto, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Sí, amén. Un nuevo pacto, y lo mismo, Dios ha puesto sus leyes, nosotros hemos decidido si firmamos el contrato o no lo firmamos, si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Usted no le dijo, mire señor, mire, yo le quiero servir, pero esto que usted ha dejado aquí en el contrato, en este pacto, a mí no me gusta. Yo le voy a servir a usted si me cambia esto. ¿Le dijimos así? No, o aceptamos o no, Amén. ¿verdad que sí? Sí. O decidimos seguirle o no decidimos. Dios pone sus condiciones porque Él es el Dios, nosotros somos la criatura. Entonces Dios dice, ¿quieres ver días buenos? Entonces el hombre dice, bueno, sí, bueno, aquí está el contrato, ¿lo quieres? ¿Quieres vida eterna? No, nosotros decidimos si queremos o no. Si nosotros decimos que sí, entonces dice, aquí está el contrato, que es su palabra. Si la obedecemos, somos salvos. Si no la obedecemos, no hay nada de las promesas de bendición de Dios de este libro. Amén, iglesia. Sí, amén. Entonces, bueno, decíamos esto, ¿verdad? Hay unos 400 años, 450 años, los que se consideran o se cree, ¿verdad?, de silencio, desde Malaquías hasta Mateo. O sea que cuando el ángel comienza, hermanos, a llevar el mensaje de Dios, recuerde que primero se le aparece a Zacarías. Se le aparece a Zacarías, al sacerdote Zacarías, y le habla de la promesa del nacimiento de un hijo, ¿verdad que sí? Que este prepararía el camino del Mesías, del Señor. Y luego le aparece 6 meses después, ¿verdad? 6 meses después, hermano, a María. 6 meses después. Sí. Bueno, 6 meses después, dice la Biblia. Son 6 meses de diferencia entre Juan Sí, porque el ángel le dice, pues ya ella está embarazada, ya. Son 6 meses ya. 6 meses. ¿Verdad? Que había de diferencia. 6 meses después se le aparece a María, María. y le dijo que ella había sido favorecida por Dios, bendecida por Dios. Y comienza a decirle, ¿verdad?, que iba a concebir. La muchacha se asustó. Según la costumbre judía, se cree que tenía aproximadamente unos 15 años, 14, 15 años, cuando esto pasó. Las muchachas de ese tiempo no se casaban a esperar los 21 o los 18 años. Se casaban de 13, 14, 15 años. Podían ya contraer matrimonio. Y recuerde que en ese tiempo para los noviazgos no eran ellas quienes decidían, eran los padres.
Si alguien, algún, ¿verdad?, pretendiente llegaba con su padre ahí con una buena dote, un par de cabras ahí, unas 15 si quieren, y el padre decía, bueno, está bien, ya con estas cabras ya las hago algo. Le daba a la hija, así. Muchas veces la muchacha ni sabía quién era, pero los padres cerraban, ¿verdad?, el trato ahí. Y ya quedaba desposada para cuando el prometido regresara, ¿verdad?, para casarse con la novia. Pero en este caso fue diferente. El ángel se le aparece a María y le dice que iba a concebir un hijo y que iba a ser por obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, entonces continuamos. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento trata principalmente de la relación entre Dios y la nación de Israel. El Antiguo Testamento trata principalmente de la relación entre Dios y la nación de Israel. El Antiguo Testamento trata principalmente de la relación entre Dios y la nación de Israel. ¿Lo tenemos? El Antiguo Testamento trata principalmente de la relación entre Dios y la nación de Israel. El Pentateuco, que ya lo anotaron ahí, trata de la relación de Israel y Dios estableciendo una relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios, estableciendo una relación de pacto. El Pentateuco, o los 5 libros de la ley, desde el Génesis hasta Deuteronomio, trata de la relación de Israel y Dios, estableciendo una relación de pacto. Los libros históricos registran la historia de Israel. Libros históricos nos cuentan la historia o registran la historia de Israel, sus victorias y éxitos, junto con sus derrotas y fracasos. Entonces decíamos que los libros históricos registran la historia de Israel, sus victorias y éxitos, junto con sus derrotas y fracasos. ¿Lo tienen? Ok, una vez más. Los libros históricos registran la historia de Israel, sus victorias y éxitos, junto con sus derrotas y fracasos. ¿Tenemos? Ok. No vamos poniendo números ahorita. Ahora, los libros históricos dijimos, los libros poéticos. Los libros poéticos nos dan una visión más íntima de la relación de Dios con Israel, nos da una visión más íntima de la relación de Dios con Israel y su pasión porque Israel lo adore y lo obedezca o le obedezca. Los libros poéticos nos dan una visión más íntima de la relación de Dios con Israel y su pasión porque Israel lo adore y le obedezca. ¿Lo tenemos? Si hay preguntas, háganme. Los libros poéticos nos dan una visión más íntima de la relación de Dios con Israel y su pasión porque Israel lo adore y le obedezca. ¿Lo tenemos? Los libros proféticos son el llamado de Dios a Israel para que se arrepienta de su idolatría. Los libros proféticos son el llamado de Dios a Israel para que se arrepienta de su idolatría e infidelidad y regresen a una relación de obediencia y fidelidad
espiritual. Los libros proféticos son el llamado de Dios a Israel para que se arrepienta de su idolatría e infidelidad y regrese a una relación de obediencia y fidelidad espiritual. ¿Listos? Ok. Entonces, entendiendo de esta manera el Antiguo Testamento, bueno, cerramos el Antiguo Testamento tranquilo, entonces nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Si este fuera únicamente el punto de vista o de interpretación del Antiguo Testamento. Entonces dijéramos, bueno, como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, referirnos al Pentateuco, trata de la relación de Israel y Dios, estableciendo una relación de pacto con Israel. De Dios estableciendo una relación de pacto. Ahora, hablábamos también de los libros históricos, registran la historia de Israel, su victoria, sus victorias y éxitos junto con sus derrotas y fracasos. Los libros poéticos nos dan una visión más íntima de la relación de Dios con Israel y su pasión porque Israel le adore y le obedezca. Los libros proféticos son el llamado de Dios a Israel para que se arrepienta de su idolatría e infidelidad y regrese a una relación de obediencia y fidelidad espiritual. Entonces, entendiéndolo aquí desde este punto, entonces nosotros no teníamos nada que ver ya en el Antiguo Testamento porque ya el trato no sería con nosotros. Entonces, pero la interpretación del Antiguo Testamento no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no solo fue escrito para que conozcamos la historia de Dios y la del pueblo de Israel, ¿verdad? Con Dios, porque entonces no tendría ninguna validez para la iglesia en este tiempo. Usted notó todo lo que mencioné está relacionado Dios e Israel. Israel y Dios, ¿verdad que sí? Entonces, si esta fuera la interpretación que muchas veces se le da al Antiguo Testamento, por eso es que dentro de la iglesia cristiana, cuando hablo de la iglesia cristiana no solamente de esta iglesia, de toda la iglesia de Cristo, no se le da el valor que se le tiene que dar al Antiguo Testamento. No se lee el Antiguo Testamento, casi siempre es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, porque pensamos o creemos que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cierto o no, hermano? Muchas veces cristianos que desconocen el Antiguo Testamento, nunca lo han leído, para muchos es aburrido. Imagínense entrar, ¿verdad?, al libro de Levíticos, donde Dios comienza a dar sus leyes, y hay genealogías en números, hay genealogía, ¿verdad?, en Levítico, en el momento de dar el pacto, a quienes Dios escogió, a quienes no escogió, quienes van a servir en el templo, quienes no van a servir en el templo, y comienzan genealogías extensas, que mucha gente no entiende por qué están escritas. Pero las genealogías están escritas por una razón. Y si toda la Biblia es inspirada por Dios, esa parte también es inspirada por Dios. El Espíritu Santo tenía un propósito, hermanos, al momento de dejarnos todas esas genealogías. Hemos visto, hermanos, cuando hemos estudiado el Evangelio de Juan y los evangelios, ¿se acuerdan cómo se le llama a los tres evangelios? Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos. Sinópticos, porque dijéramos van de la mano, uno tras de otro. O sea, que lo que encuentra muchas veces en Mateo hay un contexto de todo el capítulo en Marcos o en Lucas. O sea, se pueden leer los tres juntos. Amén. En cambio, el Evangelio de Juan, incluso hay una materia dedicada solamente al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan no se puede estudiar junto con en la misma materia con los demás evangelios, porque en su teología es más profundo que los demás. Entonces, Mateo comienza hablando de una genealogía de Jesús, ¿verdad que sí? Luego, Marcos, ¿verdad?, también nos menciona y se va directamente, ¿no?, a Cristo. Lucas se va directamente también a los sacrificios o al ministerio sacerdotal, porque Lucas es el que explica mejor, ¿no?, lo de la visión del ángel con Zacarías y quiénes eran los que servían, las familias que les tocaba por turno, y se va explicando todo esto. Genealogía, que esto al judío le encantaba, y ellos lo hacen, el Espíritu de Dios los inspira de esa manera, para que entiendan que todo lo que se habló del Mesías
se cumplió en él. Pero viene Juan, y Juan está dirigido a la comunidad griega. Para ese tiempo, en el tiempo de Juan, que Juan escribe, hermano, ya aproximadamente unos 70 años después de que anduvieron con Cristo, la comunidad, o sea, la iglesia cristiana, en su mayoría eran más griegos o gentiles que judíos. De 100 personas, digamos 90, o 99 dicen algunos, 90 personas, digamos, eran griegos y 10 judíos convertidos. La mayoría eran gentiles. Entonces Juan dirige su evangelio, el Espíritu Santo lo inspira para dirigirse a la comunidad griega. Mateo, Marcos y Lucas está dirigido a la comunidad judía, pero Juan está dirigido a la comunidad griega, porque en su mayoría la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Los congregantes eran griegos. Pero bueno, continuamos, hermano. ¿Sí o no? Amén. Ahora, decíamos, ¿no?, que si llegáramos hasta ahí nada más, a esta interpretación del Antiguo Testamento, ok, tranquilo, cerramos el Antiguo Testamento y dediquémonos nada más al Nuevo. Pero no, decíamos que esto va más allá. El Antiguo Testamento habla de la iglesia también. El Antiguo Testamento habla de Cristo también. Si habla de Cristo, habla de la iglesia. En ciertos profetas dice que Dios provocaría celos al pueblo de Israel con un pueblo que nunca le había conocido. Con aquellos que no lo andaban buscando, dice que fue hallado. ¿Verdad que sí? Sí. Me hallaron los que no me buscaban, dice. Entonces, habla de un pueblo diferente con el cual provocaría celos a la nación de Israel. Ahora, por eso les digo esto. Cuando nos sentamos a estudiar, cuando usted se sienta a estudiar el Antiguo Testamento, al estudiarlo, hermanos, es imperativo que nosotros entendamos que el texto es dado, ¿verdad?, ante todo como un contexto para comprender quién es Jesús. El Antiguo Testamento es dijéramos un texto del Antiguo Testamento, es como el contexto para nosotros entender bien quién es Jesús. Y qué ha hecho Él, ¿verdad? Si Jesús no viene y entrega su vida como rescate por el pueblo de Dios, entonces el Antiguo Testamento no es más que un montón de historia sin relevancia para nuestras vidas. Simplemente no importaría el escrito del Antiguo Testamento porque, bueno, no nos habla del Mesías con lo que nosotros estamos relacionados, ¿verdad que sí? Sino que es un trato de Dios con un pueblo diferente a nosotros, un pueblo que de sangre somos diferentes, cultura y costumbres somos diferentes, ¿sí o no, hermano? Entonces, bueno, el trato en el Antiguo Testamento es de Dios exclusivamente para la nación de Israel, entonces la iglesia gentil no tiene nada que ver ahí. Pero no, cuando nos sentamos a estudiar, nosotros entendemos que el Antiguo Testamento es un contexto para que nosotros entendamos que el Mesías que vino ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. Ya había sido anunciado, no solamente por los profetas o los libros proféticos. Tenemos el libro de los Salmos, donde hay profecías referentes a Jesús. El Salmo 22 habla directamente de Jesús y del sacrificio de Cristo. El Salmo 22, Jesucristo citó muchos salmos, los apóstoles citaron salmos referentes al Mesías. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad?, en los primeros capítulos de Hechos, cita lo que se habla en Salmos, que dice referente al Mesías: y no dejarás mi alma para siempre en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cita el libro de los Salmos, aunque la palabra que él usa es Hades, pero la palabra en el texto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento es Seol, el hebreo. Pero él dice: no dejarás mi alma para siempre en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Citando el libro de los Salmos, que está profetizando referente a los sufrimientos del Mesías. Amén, iglesia. Amén. Ok. Entonces, cuando nos sentamos a estudiar el Antiguo Testamento, entendemos que estos textos son un contexto del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es un contexto del Antiguo Testamento. Hay cosas que no las entendemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos un contexto para poder entender el Antiguo. Amén. Cuando leemos el Nuevo y hay cosas que no las entendemos en el Nuevo, pues vamos al Antiguo, porque el Antiguo tiene un contexto del Nuevo Testamento. Amén, hermano. Usted ve, los dos pactos vienen del mismo Dios, ¿verdad? No se contradicen ni uno al otro, como hemos visto de todos los libros de las Escrituras.
no hay contradicción, hay unidad en todos los libros. Así es que tanto es importante el Nuevo Testamento para estudiarlo como también el Antiguo Testamento. Es importante estudiarlo. Amén. Ahora, si en cambio Cristo es el Mesías prometido, entonces estudiar el Antiguo Testamento es esencial para aquellos que afirman seguir a Cristo, o sea, en este caso, a nosotros, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos vislumbrar, por decirlo de esta manera, o vislumbres de Cristo en un estado preencarnado. Nosotros vemos vislumbres de Cristo en un estado preencarnado. ¿Por qué? Porque en el principio era Él, el Verbo. Entonces, entendiendo desde el Nuevo Testamento lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, esto nos habla, hermanos, de una palabra en sí, no de una persona con nombre, sino el Verbo, el Logos, una palabra, ¿verdad? Pero esa palabra se hace carne, es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos vislumbres de esa palabra, de ese Verbo, obrando maravillas y milagros. ¿A través de quién? A través de un ser conocido como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, apareciendo y haciendo obras desde el Génesis. Desde el Génesis. En el Génesis se le aparece a Agar, ¿verdad? En el desierto, dos veces fue corrida de la casa de sus amos, y las dos veces se le aparece, una para dar, ¿verdad?, sus promesas referente al niño que iba a nacer. La segunda es para confirmar esas promesas que él le había dado. Se le llama a Abraham, ¿no? Llama a Moisés detrás o en medio de una zarza. La Biblia dice que el ángel le habló, más enseguida en el mismo capítulo dice Jehová le dijo, o sea, Dios, ¿verdad?, hablando a Moisés, y ese Dios y ese ángel de Jehová era Jesucristo obrando ahí. Entonces vemos vislumbres de Cristo, de ese Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. ¿Hay preguntas? Puede hacerla. Entonces, estudiando el Antiguo Testamento es donde nosotros aprendemos cómo Él ha trabajado por la salvación de su pueblo desde el principio, y esto a menudo se le conoce en la teología como el hilo rojo de las Escrituras. Así se le conoce en la teología como el hilo rojo. Hay muchas personas, hermanos, que se han confundido referente a esto. Por ejemplo, yo he mencionado muchas veces, ¿verdad?, a los adventistas, los del séptimo día, que creen que ese ángel de Jehová que se menciona ahí es el arcángel Miguel, ¿verdad? Porque si es Dios no puede ser ángel, pero el problema es que lo ven desde ese punto, ¿no? Un ángel, pues entonces es un ser creado por Dios. No, pero vamos al término o al significado de la palabra. Si la palabra ángel significa enviado, entonces Dios no está hablando de una criatura, o sea, de un ser creado, sino de un enviado, ¿verdad? De un enviado. El enviado, dice el ángel de Jehová, el ángel de Dios, bueno, menciona del enviado, y ese enviado y ese ángel es Cristo Jesús, ¿verdad?, obrando en el Antiguo Testamento. Ahora, seguimos. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 15, hermano Enos. Génesis 3, vamos a anotar estos textos, por favor. Génesis 3, verso 15. Hermano Miguel, vamos a leer Mateo 1, 23. Hermana Carmela, vamos a leer Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Entonces tenemos Génesis 3, 15, Mateo 1, 23, Romanos 16, 20. Ahora, hemos dicho, hermanos, que estudiando el Antiguo Testamento nosotros vemos ese vislumbrar, ¿verdad?,
de Cristo en el Antiguo Testamento, obrando, salvando, redimiendo, haciendo promesas. ¿Verdad que sí? Se le apareció a Manoa, a su mujer primero, luego este hombre ora y le pide a Dios que le haga volver a ese varón que había hablado con su mujer, que le había dado la promesa de un hijo. Dios le escucha, llega nuevamente el ángel de Dios a hablar con él, y cuando le da todas las promesas, cómo debía de vivir la mujer en su tiempo de embarazo y cómo sería la vida del niño, ¿verdad? También Manoa le dice, pero dinos tu nombre para que te honremos, es lo que le dice él, para que te honremos cuando el niño nazca. Y le dice, ¿para qué preguntas mi nombre si es admirable? Es lo que le dice el ángel. Y ese título de admirable es exclusivamente de Cristo. Porque luego tenemos, ¿verdad? Isaías capítulo 9, verso 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. ¿Verdad? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se mencionan estos títulos. Entonces esa palabra admirable, que es exclusivamente para Cristo, es la que el ángel de Jehová le dijo que así era su nombre. O sea, cuando se habla de admirable es algo incomprensible. En otras palabras, el ángel le dice, mira, aunque te diga mi nombre, no lo vas a entender. Y hasta el día de hoy, o por lo menos en el Nuevo Testamento, no se entendía en sí el nombre de Dios, hasta que Cristo viene y lo da a conocer. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Orando al Padre, en Juan capítulo 17, hay una extensa oración de Cristo orando al Padre, y Él le dice, Padre, todos los que me diste, no se ha perdido ninguno, solamente el que ya estaba, ¿verdad? El hijo de perdición. Han recibido tu palabra, les he dado tu palabra, les he dado tu nombre, te he dado a conocer. Y ellos te han conocido, dice. Amén. Entonces, bueno, vemos acá, ¿verdad? Génesis. Sí. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque decíamos, ¿verdad? Ese vislumbre de Cristo en el Antiguo Testamento. En el Génesis, Él es la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la descendencia del diablo. En el Génesis, Cristo es la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Amén, hermano. Amén. Entonces no podemos decir, bueno, es que Cristo en el Génesis no aparece. Recuerde que estuvimos estudiando las figuras literarias y también el tipo, que es una figura literaria. El tipo, cuando Dios hace esa promesa de la descendencia de la mujer, no está hablando de un hijo de Eva, directamente de ella. Amén. Directamente de ella. Pero sí vino directamente de María, ¿verdad? Que es una mujer, o fue una mujer también. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Amén. Entonces leemos Génesis capítulo 3, verso 15. Léalo. Y pondré enemistad en la cabeza y herirás el calcañar. La promesa, ¿no? Recuerde que esas palabras se las está diciendo a quién, hermano. ¿A la mujer o a la serpiente? A la serpiente, ¿verdad? Porque dice, leemos el texto nuevamente. Y pondré enemistad entre Ti y la mujer. la mujer. O sea, no era la mujer, sino a la serpiente, ¿verdad? Entre ti y la mujer. ¿Qué más dice? y entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente suya. Esta, Esta te herirá en la cabeza tú, y tú le herirás en el calcañar. en el calcañar. En la disputa, la pelea, las victorias y las derrotas que habla ahí. ¿Cuándo se daría eso? ¿Cuándo se daría eso? ¿Cuándo dijimos que aproximadamente se había comenzado a escribir la Biblia? 1400 aproximadamente, porque no es una fecha exacta, nadie tiene esa fecha correcta. Aproximadamente, algunos dicen 1500, ¿verdad? Para llegar a los 1600 años en el que se escribió la Biblia, pero 1400, recuerde que luego, ¿verdad? Viene el otro tiempo de Cristo, los 100 años de vida de Juan, por decirlo de esta manera. Faltaban 400 años que pasaran. Entonces aproximadamente 1400 años se comienza a decir de esto, y se viene a cumplir
¿qué? 1450, 1460. Mucho tiempo, ¿verdad? Pero Dios nos habla de su Hijo desde el Antiguo Testamento. Por eso es necesario, hermanos, estudiar el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, encontramos a Cristo. Cristo, el arca es el tipo de Cristo. Y el arca nosotros la encontramos en Génesis, ¿verdad? En Génesis. Cristo es ese medio de salvación para ese tiempo. Y siempre usted ve, por lo menos la salvación referente al arca es una opción. La gente decidió si entrar o no entrar. ¿Verdad que sí? Y qué terrible que la mayoría decidió no entrar. ¿Solamente cuántos se salvaron? No, familiares, no. 8, ¿verdad? Y de ahí todos los animales que entraron. La gente, las personas no quisieron entrar. Entonces, el arca es un tipo de Cristo. Vemos también, como dije, el llamado de Abraham. Nosotros, por ejemplo, en la Biblia usted va a encontrar muchos pactos de Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Usted ve que está muy de moda de que el hombre pacte con Dios. Y recuerde que no estamos en la misma medida para nosotros, ¿verdad?, condicionar a Dios a nuestro pacto. ¿O sí, hermano? Siempre es Dios. Siempre es Dios. Cuando se habla de un pacto, es Dios que lo hace con el hombre. Porque el hombre, ¿cómo puede condicionar a Dios? ¿Qué le puede ofrecer? ¿O cómo el hombre puede decir, bueno, yo soy más que ti o que tú, entonces yo pongo las reglas aquí? Y eso es lo que pasa hoy con esta teología barata, hermano, de los pactos. Pacte, hermano. Pacte. Entre más le da a Dios, más Dios le va a dar a usted. Pacte. O sea, por ejemplo, los que dicen, bueno, de $1,000 que Dios le va a dar 10,000, o de $100 que Dios le va a dar 1,000. Entonces yo estoy condicionando a Dios que a fuerza me los tiene que dar, porque yo soy el que tomo la opción de pactar con él. Le digo, mira, para tu obra yo doy 100 porque yo quiero que tú me des 1,000. ¿Se puede condicionar a Dios? No se puede. Claro, la Biblia dice que hay que ofrendar, que hay que dar, ¿sí o no? Amén. Hay que ofrenda con alegría, dice la palabra. La Biblia habla de diezmo, claro, pero bueno, es Dios quien lo establece, no el hombre. Y de hecho, pues el diezmo, la 10ª parte, quien estableció fue Dios, no el hombre. ¿Sí o no? En todos los pactos. Entonces usted va a encontrar el pacto de Noé, el de Dios con Noé, pacto con Noé. Dios le dice, bueno, obedece, construye y te salvarás. Luego encontramos el pacto con Abraham, de ti haré una gran nación. Y Dios va haciendo pactos con el hombre. Dios haciendo los pactos. Si me obedeces, yo voy a hacer de ti esto. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora estamos, ¿verdad?, estudiando el pacto, se le conoce como el pacto mosaico, porque es el pacto de Dios con Moisés y el pueblo. Y habla directamente con Moisés, porque Moisés era el líder, el caudillo de toda una nación, de todo un pueblo que venía saliendo de Egipto. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces Dios se dirige a Moisés, le dice, sube a la cumbre. Y subió a la cumbre. De hecho, cuando el pueblo se acercó y comenzó a ver que el monte temblaba, que humeaba, que había fuego, que caían, que se oían truenos, se veían relámpagos, no, pues no se quisieron acercar. Le dice, no, habla tú con él y luego tú nos traes la razón. No queremos estar aquí. Pero incluso Dios le dice, mira, yo voy a descender en una nube espesa y en medio de esa nube yo te voy a hablar a oídas de todos. Todos van a oír mi voz que yo estoy hablando contigo, para que crean y sepan quién es el que te ha llamado. Y todo el pueblo estaba escuchando, hermano, y le dio un pánico al oír la voz de Dios hablando con Moisés. Amén. Y Dios establece su pacto, en este caso con Moisés y el pueblo de Israel. Entonces Dios desciende a la cumbre del monte, toma unas tablas y comienza a escribir con él. Dice que las tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Dios no necesita lapicero, pluma, ¿verdad? Con su dedo. Allá estaba un señor, ¿no?, haciendo una fiesta, y de la borrachera que tenía, dice que mandó a traer los utensilios que el rey, que su abuelo en este caso Nabucodonosor,
había llevado, ¿verdad?, desde la segunda invasión que hizo a la tribu de Judá, o a Israel como se conoce. Y en la segunda vez fue cuando destruyó el templo y se llevó los utensilios de oro. El papá los había metido en los tesoros, ¿verdad?, de sus dioses. Ahí estaban, pero el nieto que estaba en el trono dijo, bueno, mándenos a traer para que bebamos en copas de oro, para que vean cuán grande es este imperio. Y esas copas estaban consagradas a Dios. Y bueno, y comienzan, hermanos, a beber vino, ¿verdad?, en esas copas. Y de repente aparece una mano, ¿verdad?, una figura, una mano de un hombre, y comienza a escribir entre lo encalado de la pared. Y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Escribe. Y hermano, cuando vio eso, dice la Biblia, literalmente una rodilla le pegaba, lo chocaba contra la otra, o sea, temblando. Pero imagínense, y esto que estaba borracho. Yo creo que se le fue, hermano, la borrachera en ese momento. El pánico que le entró a este rey, porque sabía que algo malo había hecho. Y bueno, manda a traer a todos sus sabios, sus adivinos, y nadie podía descifrar, leer, ¿verdad?, lo escrito, hasta que llegó Moisés, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Daniel. Daniel, hermano. Ya ven que es importante leer. Llegó Daniel y Daniel interpretó, ¿verdad? Lo único, mire, en el libro de Daniel, para muchos traductores, ha sido uno de los más difíciles, ¿verdad?, de traducir o interpretar, porque ese libro, en un solo versículo, está escrito en dos idiomas, arameo y hebreo. Por ejemplo, en la escritura era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces, cuando Daniel la interpreta, dice Mene, Mene, Pérez, le cambia el Tekel, ¿verdad?, a Pérez, Pérez, Uparsin. Entonces, ahí hay una mezcla de griego y, perdón, de arameo y de hebreo. En un solo versículo está la mezcla de los dos idiomas, y para muchos pues muy difícil para poder interpretarlo, pero Daniel interpreta el sueño. ¿Sí o no, hermano? Sí, amén. Bueno, continuamos, ¿verdad? No importa si nos pasamos unos minutos, ¿verdad? Amén. No, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad?, que al leer el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Cristo obrando. Hay vislumbrar de Cristo en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad que sí? Entonces decíamos que el libro del Génesis, en el libro del Génesis, Jesucristo es la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza del diablo y de la simiente del diablo. Esto lo hizo Cristo, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde lo hizo, hermano? En la cruz del Calvario. Y luego el apóstol Pablo le dice a la iglesia, en breve Cristo aplastará la cabeza del diablo debajo de vuestros pies, porque de los pies de él ya está aplastado, pero de la iglesia dice que en breve el Señor lo hará. Pero vamos a llegar ahí. Y vamos a leer Mateo 1:23. ¿Qué dice, hermanos? Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios ya se había preparado, ¿verdad?, de ese que vendría, o del que estaba profetizado, que vendría y le aplastaría la cabeza al diablo, ¿sí o no? Ya Dios lo había determinado. Aquí le dice a la mujer, ¿verdad?, María, léalo nuevamente, hermano. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el ángel está citando lo que se había dicho del Mesías, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 16, verso 20. Vamos a ver si estos son los textos que queremos leer. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y Dios aplastará en breve.
Lea el texto, por favor, una vez más. Y el Dios de paz, De paz. aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aplastará en breve. Aplastará en breve. La iglesia estaba sufriendo persecución. Satanás se había lanzado, ¿verdad?, contra la iglesia para destruirla. Entonces el apóstol Pablo está llevando palabras de aliento a los hermanos en Roma, ¿verdad? Le escribe a los romanos, ¿verdad que sí? A la iglesia en Roma. Y le dice, hermanos, todo esto que ha venido, todo esto que se ha sobrevenido son las acechanzas del diablo atacando a la iglesia, pero el Dios de paz, en breve, aplastará a Satanás bajo, o sea, le está hablando de victoria, ¿sí o no? Amén. Victoria. Victoria sobre Satanás. Entonces decíamos que en el Génesis, Jesucristo es la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza del diablo. Amén, hermanos. Amén. Él es el Cordero Pascual en el libro del Éxodo. Jesucristo es el Cordero Pascual en el libro del Éxodo. Amén. Recuerde que estamos aquí estuvimos viendo las 5 secciones en las que está dividido el Antiguo Testamento. Y la primera fue el Pentateuco, y es lo que estamos viendo ahora, no sé si lo han notado. Génesis, Jesucristo es la descendencia de la mujer que aplastará a Satanás, la cabeza de Satanás, o a Satanás mismo. En el Éxodo dijimos que Jesucristo es el Cordero Pascual, o sea, el Cordero de la Pascua. Ese tipo de ese Cordero que se sacrificó, primero para que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se protegiera con la sangre del Cordero, ¿verdad que sí? Pintando los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara, librándolos de la muerte. ¿A poco no es lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros? Hay una muerte eterna, muerte espiritual, que cuando nosotros, o Cristo nos llama a Él y nosotros le recibimos, pasamos de muerte a vida. Es lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Entonces, el Cordero Pascual es un tipo, una tipología del antitipo. Y digo antitipo porque el antitipo ya estaba, o era desde la eternidad, desde la eternidad, pero luego viene un tipo que representa a lo que ha de venir en el tiempo, que este es Jesucristo. Y digo en el tiempo porque entra en el tiempo del hombre. ¿Sí o no? En la eternidad no hay tiempo, hermano. Ahí no se cuenta el tiempo. Ahí no es que, bueno, hoy es lunes, martes. Hemos pasado, bueno, llegando al cielo nosotros, digamos que ya tenemos una semana. Y bueno, ya tenemos una semana. No existe el tiempo. No existe el tiempo. Ahí no hay noche. Ahí no es que va a oscurecer y bueno, vamos a dormir todo porque mañana vamos a salir nuevamente. El Señor nos va a llevar un paseo ahí por el mar de cristal. No. ¿Y sabe por qué? Porque es que no va a haber necesidad de dormir. Ahora, si alguien no duerme, hermano, puede durar un par de días sin dormir. Yo digo dormir sin dormir nada. Pero luego se muere. ¿Sí o no? Es necesario descansar, el cuerpo lo necesita. ¿Verdad que sí? Pero en ese tiempo no vamos a tener este cuerpo. Será un cuerpo semejante a los ángeles, y los ángeles no duermen. Ni siquiera Dios duerme. Hay un salmo en el que dice, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Verdad que sí, no? Entonces, en Éxodo, Jesucristo es el Cordero Pascual. Éxodo, vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 5. ¿A quién le toca? Sí, ¿verdad? Éxodo, vamos a leer Éxodo 12, verso 1 al verso 5. Luego, hermana Alicia, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Decíamos Éxodo 12, del 1 al 5, y luego el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, verso 29. Nuestra hermana Irene, ¿verdad? Primera de Juan. Sí, primera de Juan la va a leer, no. El Evangelio de Juan lo va a leer la hermana Alicia, y usted, hermana Irene, primera de Corintios 5:7. Amén. 5:7.
luego vamos a dar otras citas bíblicas. Entonces decíamos que en Éxodo Jesucristo es el Cordero Pascual. En Génesis es la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza del diablo. Entonces en Éxodo Él es el Cordero Pascual o el Cordero de Pascua en el libro del Éxodo. Entonces teníamos Éxodo capítulo 12, verso 1 al verso 5. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Okay. Lo leímos, ¿verdad? ¿Cómo tenía que ser el Cordero Pascual? Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, hermana. Léelo, sí, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo era ese Cordero? Hablando de una manera figurativa, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo era el Cordero? El Cordero tenía que ser sin defecto, ¿verdad? Sin defecto alguno. Por ejemplo, el Cordero que se sacrificaba, hermano, si era un poquito ahí, ¿cómo dijéramos? Ojo, patojo, ¿verdad? No más, pues. Bueno, que esté dañado de la pata. No podían. Incluso esta era de la manera en la que los sacerdotes y los que trabajaban, los cambistas que trabajaban en el templo, estaban estafando a la gente en el tiempo de Jesús. Recuerde que al arca del templo, donde entraban las ofrendas, el dinero, no tenían que depositar monedas con imágenes de hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Porque recuerden que venían de todas las nacionalidades, dice la Biblia. Hechos dice que habían del mundo conocido en ese tiempo, de todas las nacionalidades. Menciono una lista, digamos, menciónenme alguno de los que menciona ahí. Hechos 2, medos. Bueno, medos, persas, igual. ¿Algún otro más? Habían de Mesopotamia, Partos, medos, elamitas, Mesopotamia. Bueno, Hechos capítulo 2, ahí los va a encontrar. Habían de todas partes del mundo ahí. ¿Verdad que sí? Entonces cada quien llevaba de su dinero, moneda de su país. ¿Sí, hermano? Entonces, es como, bueno, usted viaja, ¿verdad? A los países de ustedes que cambia la moneda. Llegan y ustedes tienen que cambiar el dólar. ¿Verdad que sí? Allá en El Salvador por lo menos es lo mismo. Así es que, pero México, Guatemala se tiene que cambiar la moneda, así es que ya sea, yo no sé a dónde las cambian, hermano, pero por ejemplo cuando nosotros vamos a Guatemala o cualquier país de Centroamérica, nosotros en la frontera, ahí podemos cambiar el dinero, ¿verdad? Y ya podemos entrar al país ya con el dinero del país para poder comprarlo, si no, entonces es muy difícil de que la gente tome $1 o algo para poder vendernos lo que queremos comprar o algo, comida, lo que sea. Entonces ellos llegaban y para depositar sus ofrendas en el templo, para eso estaban los cambistas. Y los cambistas estaban estafando a la gente. Porque no pagaban la moneda como deberían de pagarla. ¿Sí me explico, hermano?
Se aprovechaban. Es como cuando llega uno a la frontera y ¿a cómo tienes el dólar? No, si quieres te lo pago tanto. Y como algunos anda hambre, o trae hambre, ¿cómo es la palabra? Trae hambre, trae sed. Hermano, en México no se dice ando, dice. Yo recuerdo que muchos amigos me decían, no diga ando hambre, sino traigo hambre. Bueno, traíamos hambre y para comprar algo, hermano, ¿cómo? Entonces, te lo cambiamos si quieres. Muchas veces hay gente que se aprovecha. Y eso es lo que pasaba en el templo. Con los animales era igual, porque recuerde que había gente pobre y gente pudiente que podía llevar un cordero. Los pobres llevaban 2 palominos, ¿verdad que sí? Esa era la ofrenda del pobre, para cualquier sacrificio que tenían que hacer, por algún pago, ya sea de pureza, o el cordero que tenían que sacrificar. Entonces, aunque el cordero estuviera bien, entonces los cambistas dijeron, mira, yo lo veo que cuando se mueve como que cojea un poco, así es que este no vale. Esto no te lo aceptamos acá en el templo, así es que tú tienes que comprarlos de los nuestros. ¿Sí me explico? Aunque ese cordero estuviera bien, pero ellos querían vender el que tienen ellos. Hermano, había gente, por ejemplo, María, que era, ¿verdad?, que llegaba porque iban hasta Jerusalén. Eran días de camino. Solamente Jesús, cuando ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, habían caminado, ¿qué? 3 días, parece que dice la Biblia, que habían caminado y no se habían dado cuenta que el niño no estaba. Pensaban que con algún familiar venía. 3 días. Y tenían que regresarse. O sea, ¿cómo se iban a regresar a su tierra, caminar otros par de días con el animal para ir a traer uno que estuviera perfecto? ¿Qué es lo que hacían? Estando ya en el puesto. Comprarlo, aunque se los dieran al doble del valor que tenían los animales. Eso es lo que ve Jesucristo. Y de repente dice, no, ya ve que hay personas, hermanos, que como no leen, ¿verdad?, muchas veces no entienden, ¿no? ¿Sí o no? Y muchas dicen, bueno, se hacen actividades para recolectar algún dinero para la iglesia o algún proyecto que se tiene. Eso es pecado. Si Jesucristo estuviera a tomar el látigo, los agarrará. Pero es que no está hablando de eso, ¿verdad? Entonces la gente estaba estafando. Los cambistas pagaban demasiado, como dijéramos, barato, ¿verdad? El cambio de moneda que había. Y la gente tenía que dar mucho dinero para tener la cantidad que ellos tenían que depositar en las ofrendas. Amén. O para poder comprar algún animal. Imagínense 2 palominos. Si los traían desde la casa, se les morían en el camino. Mejor los compraban en el templo. Por eso es que ahí habían animales, porque la gente ahí los tenía y ahí mismo se los vendía. Y la gente era pobre, hermano, pero aún así los estafaban. Jesucristo, cuando ve eso, ¿verdad?, agarra dijéramos algo en salvadoreño, un barejón, un látigo, comienza a darles a todos. Hasta los animales se fueron en cuenta. A dejar limpio el lugar, porque habían convertido la casa de oración en cueva de... ¿Por qué les dice ladrones? Porque estaban robando. Por eso. ¿Amén? Pero estamos en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacemos hablando del Nuevo entonces? El Nuevo Testamento es el contexto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un contexto del Nuevo Testamento. Entonces leíamos el Evangelio de Juan, ¿verdad? Sí, hermano. En el que dice que Juan el Bautista ve a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero de la Pascua, amén, estaba representando o simbolizando a Jesucristo. Amén. Entonces, en el Éxodo, Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Amén. El Cordero de la Pascua. Tenemos 1 Corintios capítulo 5, verso 7, hermana. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Okay. Entonces, el Cordero Pascual era Cristo, era la tipología de Cristo. Y esto es lo que el pueblo judío no entendió, hermano. Tanto
tantas veces, hacer lo mismo, todos los días, practicando lo mismo, nunca entendieron que toda, hermanos, toda esa liturgia que se tenía que hacer en el templo era una simbología o representación del Mesías que vendría. Vino, a lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Ahora, ¿por qué dicen no le conocieron? Si ellos sabían quién era Jesús, ¿sí o no? Cuando lo veían decía, bueno, que no es este, ¿verdad? El hijo de el carpintero, ¿verdad que sí decían? Que no están sus hermanas aquí con nosotros, o sea, que se habían casado con las hermanas, eran cuñados Jesús de algunos de ellos. ¿No están sus hermanas con nosotros? Conocían a sus hermanos y mencionaban nombre por nombre los hermanos de Jesús. Pero es curioso que Juan dice que no le conocieron, refiriéndose a esa simbología o tipología que en todo, vuelvo y digo, toda la liturgia religiosa de lo que se hacía en el templo representaba a Cristo Jesús. Jesucristo es el Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua en el libro del Éxodo. Okay. Continuamos, ¿verdad? Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos. Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos. Levíticos. Vamos a leer Mateo 1:21, hermano Miguel. Mateo, por favor, Mateo 1:21. Repito lo que he dicho. Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos. Mateo 1:21. Y vamos también a leer San Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El Evangelio de Juan 1:29, y lo vamos a leer, hermano Javier, me ayuda, por favor. El Evangelio de Juan 1:29, luego, hermano Jason, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Hermana Kimberly, vamos a leer Hebreos, capítulo 9, verso 12 al verso 15. Hermano Eligio, vamos a leer Hebreos, capítulo 10, verso 17 al verso 18. Hermano Enos, leemos Hebreos capítulo 9, verso 22. Si algún texto o alguna cita no la escribieron a tiempo, pregúntenme, aquí tengo yo los textos. Si hay alguna pregunta también, hermano, por ejemplo, ¿no hay preguntas ahí, hermano, en el video? No, ¿verdad? Okay. También los hermanos que nos están viendo a través del video quieren hacer preguntas, pueden hacerlo. Aquí están los hermanos para contestar las preguntas. Así es que vamos a leer. Dijimos que Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos. Comenzamos con Mateo capítulo 1, verso 21. La palabra se le honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, el cordero también, ¿verdad? Ese sacrificio expiatorio servía para perdonar o cubrir los pecados de la nación completa, o del pueblo, o de la persona que llegaba, ¿verdad?, a ofrecer el sacrificio, para perdón de los pecados o para el cubrimiento de los pecados de ese judío, de esa persona que llevaba ese sacrificio. Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, es ese sacrificio expiatorio del libro de Levíticos, de las leyes levíticas que Dios da. Cuando ustedes, o lleguemos ahí, porque vamos a leer estos 5 libros que hemos mencionado, no vamos a estudiarlos ahí aruñando nada más, vamos a leerlos, hermanos. Así es que tenemos, ¿verdad? Hoy es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿verdad que sí? 4 días, por lo menos, para leer Génesis, hermano. 4 días. Si usted lee Génesis antes, pues pásese al siguiente
al siguiente libro, porque es importante que los leamos. Importante que los leamos. Y estos puntos que hemos tratado, trate de encontrarlos ahí, hermano. Trate de encontrarlos. Ahí usted lleva sus notas, trate de encontrar. Esto le va a servir, mi hermano. Esto le va a ayudar mucho como usted no tiene idea. Quizás ahorita dice, es que tanto estudio que no tengo tiempo. Dedique tiempo y se dará cuenta que le va a ayudar mucho. Amén. 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 Yo digo amén por todo. Okay. Entonces leíamos, ¿verdad? Mateo 1:21. Dice que Él salvará a su pueblo de su pecado. Él hará la obra perfecta que Dios estaba pidiendo del pueblo. Luego tenemos el Evangelio de Juan, tenemos, ¿verdad? 1:29. Sí, léalo, hermano. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces pasamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces, cuando leamos el libro de Levítico, entonces vamos a entender todas las normas de sacrificio, leyes de sacrificio que Jesucristo dio al pueblo. Y entre ellas estaba de la vaca o la novilla bermeja. Esta era especial para el pueblo judío, que esta raza de las vacas bermejas se perdió cuando el templo fue destruido. No nacieron más, se murieron las vacas viejas y no nacieron más. Se perdió la raza por completo. El templo fue destruido y se perdió la raza. Se perdió la esperanza. Por lo menos tenemos la raza que se sacrifica para la expiación de todo el pueblo. Se quemaban partes de la carne o del cuerpo de la novilla, la ceniza se esparcía y la sangre se rociaba sobre el pueblo, y parte de esa sangre también entraba. Recuerde que el sumo sacerdote entraba una vez al año y esa sangre la rociaba en el propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio, hermano? ¿Cuál era? Ok, les explico. Imaginémonos que esta mesa es el arca de la alianza o el arca del pacto, ¿verdad? Tenía dos querubines, ¿verdad? Figura de dos querubines con las alas extendidas cubriendo lo que estaba dentro, protegiendo. En el borde, a los lados tenía agujeros donde metían unas varas del mismo material, varas de oro, a los dos lados, porque los sacerdotes ahí era como podían cargarla. Cuando recuerden que hubieron tiempos de guerra que tuvieron que pelear y tuvieron que llevar el arca, ¿verdad que sí? Cuando murieron los hijos de Elí, el arca la habían llevado porque ya habían perdido la primera vez. Dijeron: no, llevemos el arca, porque yendo Dios, porque ellos sabían que la presencia de Dios o la promesa de Dios era que iba a estar ahí, ¿verdad? Y para que Dios vaya con nosotros, mataron a los hijos y se llevaron el arca. Recuerden aquel momento también cuando los filisteos capturaron el arca y la metieron dentro del templo del dios más poderoso de ellos, del dios Dagón. Dagón era la mitad de la cintura hacia abajo, cuerpo de pez, cola de pescado, y de la cintura hacia arriba, cuerpo de hombre. Así era la estatua, la imagen de Dagón, el dios de los filisteos. Metieron el arca ahí y la pusieron delante de Dagón para decirle: mira, el sacrificio que te traemos, el dios de los hebreos, fue vencido. Tú nos ayudaste y aquí está la recompensa. Al siguiente día, ¿qué le pasó a la estatua de Dagón? Postrada, ¿verdad? Postrada. Bueno, y la enderezaron, hermano, la levantaron nuevamente, y para el siguiente día estaba de tal manera que fue decapitada, ¿verdad? La imagen, sin cabeza, sin extremidades, sin las manos. Y dijeron: pero ¿cómo? ¿Quién entró? Porque nadie de ellos iba a hacer eso, era el Dios de ellos, hermano. ¿Cómo lo iban a tocar? Y entendieron, porque comenzaron las plagas, enfermedades, ¿verdad?
y dijeron, no, esta no es otra cosa que el Dios de los hebreos, porque hemos traído el arca. Y se las mandaron, ¿verdad? De regreso. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y bueno, el pueblo de Israel contento porque pues Dios se dieron cuenta de lo que Dios había dicho allá, ¿verdad? Porque la promesa del arca era que iba a estar con ellos, ¿verdad que sí? Entonces, hablar de nuevo. El arca tenía un borde a todo alrededor, de tal manera, digamos que este es el borde, ¿verdad? Y quedaba un espacio dentro. El sacerdote entraba con la sangre después de haber rociado al pueblo y vertía en el propiciatorio sobre el arca, y esa sangre quedaba ahí. Y esto era una simbología, de tal manera que cuando Dios veía al pueblo y veía su pecado y su maldad para castigarlo, y Dios buscaba, porque dentro del arca estaban, ¿qué estaban dentro del arca, hermano? Las tablas de la ley, del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Y aparte de ello había maná, y ahí a un lado tenía que estar, por ahí, a un lado la vara. Claro, la vara no estaba adentro, porque no, pero estaba así a un lado. Pero, entonces, cuando Dios buscaba su ley para ver el castigo, por decirlo de esta manera, de una manera figurada, lo que veía primero que era la sangre. La sangre. Y la ira de Dios se mitigaba, se aplacaba. La ira de Dios, y decidía no castigarlo porque ya había muerto alguien pagando aquella culpa. ¿Sí? Había ya alguien, en este caso un animal, que moría en lugar del ser humano. O sea, que cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, dice que después de Dios dar la sentencia para cada uno de ellos, Adán, Eva y la serpiente, dice que como Adán y Eva se habían hecho delantales de hojas de higuera, o sea que solo se habían tapado adelante, ¿verdad? Y se daban la vuelta y estaban desnudos. ¿Sí? Delantales, pues cubrían lo de adelante nada más. Y ellos se sentían que estaban vestidos, ¿verdad? Pero delante de ellos estaban desnudos. Y dice que los vistió con pieles de animales, ¿verdad? Entonces tuvo que haber un sacrificio para que el hombre fuera vestido. Tuvieron que morir estos animales, ¿sí o no? Para que fueran vestidos con las pieles de estos animales. Entonces Dios da a entender al hombre que sin sacrificio no pueden acercarse a él. De tal manera que cuando vemos a dos muchachos, los hijos de estos dos hermanos, que van a presentarse delante de Dios, ofreciendo ofrenda delante de Dios, uno lleva, por ejemplo, bueno, Abel, ¿qué lleva? Abel llevó una naranja. No, ¿verdad? ¿Qué llevó? Un becerrito de lo más. Un corderito, ¿verdad? Un corderito de los más gordito, de lo más perfecto, de lo más bueno. Hermano, se lo iba a dedicar a Dios. Tenía que buscar de lo mejor. Pero el otro, como cultivaba la tierra, llevó de la tierra lo mejor también. No llevó sandías podridas. Llevó lo mejor que la tierra había producido. ¿Sí o no? Entonces, los dos sacrificios, las dos ofrendas, eran lo mejor de cada uno de ellos. El problema era que Dios ya había establecido la manera en la que se iban a acercar a Él. Y la manera en la que se iban a acercar a Él era a través de la muerte de alguien más, ¿verdad? En este caso de un animal. Entonces, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel cumplió de acuerdo a lo que él había establecido. Para acercarse a Dios tiene que haber un sacrificio. Amén. Entonces el otro llevó de lo mejor que él había cultivado. El problema es que no siguió las reglas de Dios. Y Dios no vio con agrado la ofrenda del otro, aunque había llevado de lo mejor también. Pero fue en la manera. Es que Dios nos da a entender, hermanos, que no es como yo quiera presentarme delante de Dios. Es como Dios dice que yo me presente. Porque el pacto lo estableció Él, no yo. Amén. Y Él dijo, así, de esta manera lo hará. Y así tenemos que hacerlo. Amén. ¿Sí o no? Pablo nos aconseja y nos despierta un poco la mente. Dice, hermanos, el capítulo 12 de Romanos, acerquémonos delante de Él. Presentémonos delante de Él. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo,
¿verdad? Romanos 1 y 2 nos da el consejo de cómo presentarnos delante de Dios. Sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Amén, hermanos. Amén. Aquí se tiene que usar el raciocinio, ¿verdad? El raciocinio. O sea, yo tengo que saber cómo me voy a presentar delante de Dios. Y ahí es donde también se pierde, como vemos en muchos lugares, hermanos, que de repente vemos un pachangón, ¿verdad? Teatros, payasos y tanta tontería más. Porque la gente no ha entendido, no usa la razón para entender cómo es que Dios dice que nos presentemos delante de Él. Es que el chiste aquí no es hacer teatro, es presentar un corazón humillado delante de Dios. Eso es lo que Dios ve. Amén, hermanos. Amén. Bueno, dejemos eso ahí. Entonces decíamos, ¿verdad?, que Jesucristo es el sacrificio expiatorio. Ahí estábamos, ¿verdad, hermanos? En el libro de Levíticos. Estábamos leyendo Primera de Pedro. 3:18. Hebreos 9:12 al 15 dice: Y por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido en eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificación para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. ¿A través de quién, hermano? De Cristo. Ahí menciona algunos de los animales que se sacrificaban, ¿verdad? Los toros, becerros, los toros, ¿y qué dice? Los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, ¿verdad? De lo que mencionábamos, sacrificios que se tenían que hacer para expiación. Y en esos sacrificios que se hacían era una vez al año que el sumo sacerdote entraba. Pero es curioso que allí dice que Jesucristo entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, pero Jesucristo nunca entró ahí. Porque recuerde que en el tiempo de Cristo los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás, o sea, estaban entre familia, el yerno y el, ¿qué es? El suegro, ¿ah? ¿Sí? ¿Así se dice? El yerno y el suegro, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Jesucristo nunca entró al lugar santísimo, no se lo hubieran permitido, porque solamente el sumo sacerdote era el que tenía derecho de entrar, por ley, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? Pero entonces, ¿a dónde entró Cristo? Arriba. Porque recuerde que el templo o el tabernáculo es una réplica del templo que hay arriba. ¿Sí o no, hermano? Dice que cuando el Apocalipsis habla de las almas que están debajo del altar, ¿verdad que sí? Entonces hay un altar también arriba, ¿no, hermanos? Hay un altar, hay un templo también arriba, sí. Hay un arca de la alianza allá arriba, sí, y no es la misma que construyeron, porque se dijo en un tiempo que como el arca desapareció, ¿verdad? Cuando los romanos, el general Tito, 70 años después de que Cristo dio la profecía, dice que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, destruida, no quedaría, o sea, estaba hablando de la destrucción del templo. 70 años después de Cristo, o que Cristo dijo, ¿verdad?, esas palabras, el general Tito, comandando las tropas romanas, entró a Jerusalén porque se había una sublevación, y él entró a terminar con eso. Hubieron cientos de muertes, de gentes crucificadas, de martirizados, y los dejaban tendidos por las calles. Entraron al templo, destruyeron completamente el templo y le prendieron fuego al templo.
El templo era un lujo, dijéramos, una de las 7 maravillas de ese tiempo, del mundo, de ese tiempo. Las paredes estaban entrecaladas con oro, las piedras y oro dentro del templo, o las paredes del templo, de tal manera que cuando le prenden fuego al templo, el oro se derritió, y al derretirse el oro se vinieron abajo todas las piedras, todas las paredes, no quedando piedra sobre piedra que no fuera derribada. Aparte de ello, el oro se envolvió las rocas. ¿Y qué es lo que hacían los romanos? Las piedras enteras se las echaban en el lomo o en la espalda. ¿El lomo es? ¿Cómo se dice? El hombro. El hombro. Y se las llevaron. No dejaron piedra sobre piedra que no fuera destruida, cumpliendo así lo que Cristo había dicho. ¿Cree usted que vale la pena creerle a la Biblia? Sí, Amén. Gloria a Dios. Vale la pena creerle a la palabra. Entonces, cuando destruyen ese templo, se había creído por un tiempo de que los romanos se habían llevado el arca de la alianza. Ya ve que hay tanta, ¿cómo se dice, hermano? Historias, puedo usar esta palabra, de dónde puede encontrarse el arca de la alianza, el arca del pacto. Algunos señalan a Etiopía, ¿verdad? Por el amorío que tuvo Salomón con la famosa reina que llega a visitarlo, y que supuestamente habían hijos de Salomón por ahí, y que Salomón en cierto tiempo había mandado el arca de la alianza, o por lo menos, ¿verdad?, del pueblo judío, mandaron con sus familiares para que guardara el arca del pacto, y que hay un templo en Etiopía donde nadie puede entrar, que está custodiado, dicen que ahí está el arca de la alianza. Falso. Otros dicen que la tiene el Vaticano, porque los romanos invadieron. El Vaticano sí tiene la menorá, el candelabro de oro, ese sí lo tiene, y los judíos le han exigido que les entregue el candelabro, pero no han querido dárselo, así es que construyeron su propio, o la copia del candelabro original. Ya la tienen lista. Todos los utensilios del tercer templo que se construirá, ya todo está listo, solo están esperando la orden para comenzar a poner piedras o bloques en el edificio que van a construir. Ya tienen todos los planos. De hecho, pues Ezequiel tiene todas las medidas de cómo era el templo de Salomón. Entonces, se decía, ¿no?, que el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba en Etiopía, o que estaba en cierto lugar, bueno. Pero hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir esto? Se le conoce como el Instituto del Templo. Y este Instituto del Templo está siendo financiado por todos los judíos en todo el mundo. Recuerden que los judíos son prósperos, hermano. Es que es una promesa de Dios. Donde lleguen se van a hacer ricos. Hay una bendición de prosperidad para un judío, uno que cumpla, ¿no?, lo que Dios les mandó. Así es que los judíos son las personas, hermanos, que donde llegan ellos prosperan. Los inventos que han habido, los más grandes en tecnología, vienen de allá, de Israel, o por lo menos en cualquier parte del mundo. Quien lo construye es un judío, porque Dios prometió darles entendimiento, prosperidad, prosperarlo donde quiera que fuera. ¿Sí les dijo eso o no? Amén. Sí. Entonces, ya tienen todo listo, ¿no? Pero les falta lo más importante, que es el arca de la alianza. En el tiempo de Cristo no había arca del pacto dentro del templo. No había. En ese tiempo, el arca de la alianza tenía tiempo de haberse perdido. Y el arca de la alianza se perdió en la invasión que hizo Nabucodonosor. En la segunda, porque la primera, pues tranquilo, solo llegó, sitió y tranquilo. Pero luego entró, se llevó cautivos y se llevó todos los utensilios. El asunto es que cuando construyeron el templo de Salomón, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ya ve que Salomón tuvo amoríos con diferentes mujeres, ¿verdad? Tuvo como unas 3, creo. ¿Cuántas tuvo, hermano? 1000, ¿verdad? 1000. 300 reinas y 700 concubinas tuvo este hombre. Entre ellas habían egipcias. Así es que algunos de los que construyeron el templo, algunos de los que trabajaron en todo lo que iba a hacer, ¿verdad?, dentro del templo, algunos de ellos eran egipcios. Y los egipcios eran especializados en construir trampas en la arena. Y una de las cosas que incluso los mismos judíos creen, que estos señores que dirigen el Instituto del Templo, que son netamente judíos, ellos dicen que saben dónde está el arca. Y es por eso, ya ve que donde estaba el arca está la famosa mezquita de Omar, ¿verdad? La cúpula de la roca de los musulmanes.
Entonces, ¿sabe qué es lo que están haciendo los judíos? Escarbando. Porque por arriba la superficie no los dejan entrar. No pueden entrar ahí. Es un lugar sagrado para ellos. Pero esa tierra, ese lugar, es de Israel y ahí se tiene que construir el templo. Ellos saben perfectamente que ahí donde está el templo de los musulmanes, allí mismo están los restos del templo de Salomón, o por lo menos el que construyó, ¿verdad? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahí están. Entonces el arca para ellos, porque esto ellos mismos lo han dicho, está enterrada ahí. Y por eso van escarbando hasta que los descubren, dejan aquí y comienzan por otro lado. Han descubierto muchos pasadizos que habían del antiguo templo. Ellos saben que llegando ahí, donde está el arca, esto será, hermanos, tan notorio que las naciones del mundo van a tener que aceptar que esa tierra le pertenece a Israel. Por evidencia histórica. Les pertenece a ellos. Y al hacer esto van a tener que construir el tercer templo, o se le tiene que dar a Jerusalén como capital. Al otro día estaba, no recuerdo qué nación fue la que se había pronunciado hace poco, de que iba a trasladar su embajada de Tel Aviv, porque esta es la capital por ahora de Israel. Iban a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Cuando las naciones hacen esto, están diciendo a gritos de que ellos están de acuerdo y en apoyo a Israel, de que la capital de Israel es Jerusalén, y esa zona geográfica específica donde está el templo de los árabes. Este es un pleito eterno de esa gente, hermanos. Pero bueno, volvamos mejor. Estamos por leer Hebreos 10, 17 al 18, ¿verdad? Ya nos vamos a ir, hermano. Pero si gustan, terminamos aquí, continuamos otro día. ¿O terminamos estos versículos? Ok, los versículos. Terminamos Hebreos 10, 17 al 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Jesucristo decíamos que es la expiación o el sacrificio de expiatorio en el libro de Levíticos. Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos, y esto lo demuestra también Hebreos, ¿verdad? Que es el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora vamos a leer también Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión del pecado. No hay un remover de pecados de la persona. Recuerde que los sacrificios de animales cubrían, porque es lo que hacía la sangre, cubrían el pecado. Pero el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo no cubre. La sangre de Cristo quita. La sangre de Cristo limpia del pecado. Nos quita el pecado. No es que, bueno, cubrir, ¿verdad? Es poner algo sobre, pero ahí está todavía. ¿Verdad que sí? Cubrir, pero quitar es limpiar completamente, quitar completamente, que ya no quede ahí, ya no esté en el lugar donde estaba. Eso es lo que hizo Cristo con nuestros pecados. Él no los cubrió, Él los quitó. Sí, amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. Él lo quitó. Entonces decíamos que Jesucristo es el sacrificio expiatorio en el libro de Levíticos. ¿Llegamos hasta aquí? Sí. En el versículo 22 de Hebreos, del mismo capítulo 9, dice, y casi todo es purificado. Yo entiendo que es nomás casi, es como parte o completo. Sí. Ajá. Pero hablando del ritualismo, casi todo, porque, por ejemplo, si una mujer daba luz, la mujer quedaba, si era varón, decíamos que quedaba inmunda 40. Si era varón, quedaba inmunda por 40 días. Después de los 40 días tenían que presentarse. Depende de la condición de vida que tuviera. Si tenía comodidades, podía llevar un cordero. Y cuando se sacrificaba el cordero, esa persona quedaba limpia ya. Dejaba de ser impura.
Si era una hembra, eran 80 días. Después de los 80 días, la mujer tenía que presentar. Ahora, si era pobre, presentaba 2 palominos. Y cuando dice presentar 2 palominos, es que tenían que matarlo y sacar la sangre del palomino. Entonces, con esa sangre se limpiaba. Así eran los leprosos también. Después de que eran limpios, se presentaban ante el sacerdote. Y si el sacerdote examinaba, ¿no?, las llagas, y bueno, las veía de los colores que menciona la Biblia que se tenían que poner, si estaba sano, y decía, bueno, eres sano. Él tenía que hacer un sacrificio para quedar limpio. Entonces, por eso es que dice, casi todo lo que en el ritualismo judío se limpiaba con sangre. Ahora, dice el texto una vez más, ¿lo lee? Dice, y casi todo es purificado según la ley. Según la ley, allá estamos hablando de sacrificio. Amén. De animales. Y luego, según la ley, y luego dice, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, ¿verdad? No se hace remisión. En este caso ya no habla de la ley, sino que de Cristo. Cristo tenía que derramar su sangre. Por eso es que Juan le llama el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Cristo y su cuerpo? Su cuerpo tuvo que haber quedado sin sangre, porque Él derramó su sangre, ¿verdad? Su sangre, y la derramó por nosotros, de tal manera que cuando meten la lanza en el costado, ya aquí ya no sale sangre pura, sino sale agua con sangre. Esto significa que los vasos sanguíneos por dentro se reventaron, el corazón tuvo que haber explotado para que al momento de abrir su costado y llegar hasta el, pienso que ha de haber sido a este lado, y llegó hasta el corazón, entonces salió agua con sangre, porque ya la sangre se había mezclado en su cuerpo. Entonces, por los golpes, por las espinas, desde que lo van a llevar, ¿verdad?, desde el monte, cuando él estaba orando en el Getsemaní, llevan palos y comienzan a golpearlo. El primer juicio pasó a 3 juicios. El primer juicio fue ante Anás. Anás se lo manda a Caifás. En el primer juicio lo golpean, ¿verdad?, le dan golpes, arrancan su barba, jalones. Esto implica que tuvieron que traer piel con los vellos del rostro. Dice Isaías que desfiguraron su rostro, le dieron golpes. Dice que cuando llegan con Anás, Caifás, dice que le daban a puño cerrado, y como le tenían cubierta la cara, o decir, el rostro, decía, bueno, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Quién de todos nosotros? Si eres de verdad un profeta, dinos. Si fui yo, fue aquel, pero ¿quién fue? Se burlaban de él. Luego, después de esto, lo encierran, herido, en la cárcel, está desangrándose. Luego se ordena, después de llevado, porque fue llevado hasta el juicio romano también, luego se ordena que lo azoten, donde fue partido su cuerpo. Por eso es que Isaías dice el cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5 dice que en medio de los ancianos había un cordero como inmolado, refiriéndose a Cristo. La palabra inmolado es partir, cortar en pedazos. Entonces Cristo fue herido de tal manera que todas sus venas, sus vasos sanguíneos fueron rotos. Su sangre comenzó a salir. Cuando a él le toca llevar la cruz, dice que no pudo llevar la cruz, que le ayudó José de Arimatea, ¿verdad? ¿Sí él es? Sí. Sí. No. Es Simón, de Sirene es, ¿verdad? José es el que pide el cuerpo. Entonces, a él lo lleva, le obligan a que lleve la cruz. Cristo llega a la cruz, ¿verdad? Lo crucifican, y estando crucificado tiene sed. Esto indica de que ya no está quedando sangre en su cuerpo. Cuando una persona está desangrando, lo primero es que pide agua, tiene sed, el cuerpo necesita líquido. Y es donde le daban, ¿no?, la hiel mezclada con vinagre, ¿verdad? Vinagre mezclado con hiel. Entonces él derramó su sangre. Esa sangre de Cristo, esa sí quita, ¿verdad? Con la de los animales y lo de la ley, era casi todo tenía que ser purificado con sangre, a través de los sacrificios de los animales. Pero ahora en la gracia, la sangre de Cristo sí completamente nos limpia de todo pecado. Por eso es que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por esa causa ya no tenemos que sacrificar animales porque pues ya vivimos bajo la gracia. Es lo que leíamos, que dice de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de otro sacrificio más. Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Porque esa era mi segunda pregunta, que por qué ya no en estos tiempos se hace sacrificio. Incluso si el pueblo judío volviera a sacrificar, ya no serviría de nada, porque el Mesías, que todo aquello era un tipo, una simbología de él, se cumple en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces no habría necesidad de más sacrificios de animales,
porque en Cristo nosotros tenemos redención. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿No? Ok. Les voy a entregar estas hojas, cuídenlas porque estoy preparando todavía lo que les dije, hermano. Necesito traerles un folder donde van a llevar todo esto. Estoy preparando todo lo que lo que hemos estudiado para que lo tengan en ese libro. Ok, ahora vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Gracias por haber venido y para el próximo martes, si Dios permite, hermanos, vamos a estar acá nuevamente. Amén. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor. Gracias, Dios amado, por su misericordia, por este momento, por este tiempo. Oh Dios bendito que usted nos ha concedido, Padre. Gracias. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos. Dios, usted es un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre. Pido por ellos, sus familias, sus hijos. Pido, Padre, Dios amado, por sus trabajos. Sea usted ayudándoles, bendiciéndoles a todos, guardándoles, librándoles de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Vivimos en un tiempo, Dios, donde literalmente caminamos en valles de sombra y de muerte, Padre. Solamente tu misericordia, solamente su ayuda, Padre, nos puede mantener en pie. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Pedimos por ellos, Padre Santo, que sea usted moviéndose en la vida de cada uno de ellos. Le pido, Padre Santo, que se glorifique, dando fuerza, sanidad a sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre Celestial. Creemos en ti, eres un Dios de misericordia. Dios amado, pedimos por la iglesia, Dios en general, por los cultos que vamos a tener con su ayuda. Guárdanos, protégenos, Señor amado. Cualquier intento del enemigo, Padre, oh Dios amado, en contra de su obra, en contra de la iglesia, en contra de cualquier siervo, Señor, sea usted protegiéndolo, Padre, cumpliendo esa promesa, Padre Santo, que nos ha dado, que sus ángeles mandará acerca de nosotros, Padre, para que nos guarden en todos nuestros caminos, y que el ángel de Jehová, Padre, dice su palabra, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh Padre Celestial, eres bueno, eres santo, eres grande, eres poderoso. Nos encomendamos en sus manos, Señor. Sea usted cuidándonos, ayudándonos, librándonos, Padre, de todo mal. En el nombre de Jesús, pedimos por esos cultos, que su gracia, su misericordia, si usted nos da la vida, la oportunidad, Padre, de estar aquí, Señor, sea usted moviéndose, Padre, en nuestras vidas. Se lo pido, Padre, salvando, Dios, el que no es salvo, Dios. Pedimos por los amigos, pedimos por la ciudad, pedimos por aquellos que no son convertidos, Padre. Pedimos, oramos por aquellas personas, Padre, que están sufriendo el dolor de una pérdida de un ser querido, Señor amado. Pedimos que les dé fuerzas, Padre, que ellos puedan conocerte. Pedimos por esas personas, Padre, que están en los hospitales, Señor amado, sufriendo, Dios amado, eterno Dios, que están al borde de la muerte. Padre, ten misericordia. Llega, Padre, a sus vidas, Señor amado. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por su amor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias, Señor. Ayúdenos a todos en esta noche. Danos fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Lo hemos pedido, todo lo que hemos pedido, en el nombre de Jesús. Amén y amén.